Estoy con el doctor Juan Bosa, doctor en Ciencias Económicas, también consultor de empresas, y lo invité porque estamos en un momento muy especial y hablar de la economía post-paso a la pre-octubre y lo que va a ser post-octubre, antes de entregar, o seguramente va a haber un balotaje en noviembre y antes de entregar el poder el 10 de diciembre, hay un largo recorrido. Y entonces ahí están las instancias que yo le pregunté a Juan si él podía desarrollar para aclararnos un poco el panorama como está. Juan, gracias por venir al programa. Un gusto tenerte acá como siempre. Gracias a vos, Rubén. Para mí también es un gusto. Bueno, ¿por dónde caminan tus elucubraciones? Bueno, primero hay que decir que estamos viviendo una etapa muy especial, ¿verdad? Estas semanas, estos 2 meses, son una etapa muy especial que yo creo que muchos, si nos parábamos 6 meses atrás, no hubieran imaginado, no hubiéramos, me incluyo, yo no hubiera imaginado el panorama que ahora tenemos. ¿Por qué? Porque más de la mitad del electorado se volcó a favor de un cambio importante. Eso no estaba tan claro 6 meses atrás. Y esto significa, como ya lo dije en tu programa anterior en el que me invitaste, que la rana decidió saltar de la olla antes de que el agua empiece a hervir y la mate, y la queme hervida. Entonces, Argentina es esa sociedad, la que ha decidido dar el salto porque ve que si no, va a terminar desarmada, deshecha, en una olla de agua hirviendo. Bueno, hemos dado ya ese salto porque eso es lo que marcan las PASO. Las elecciones de las PASO fueron contundentes los números en ese sentido. Ahora, quiere decir entonces que la nuestra es una sociedad que está buscando un cambio. Vamos a ver, hubo un teórico del cambio social, que es Paul Watzlawick, un austríaco que desarrolló toda su vida profesional en la Universidad de Palo Alto, en California. Y Watzlawick nos dice que hay 2 tipos de cambio tipo 1 o cambio tipo 2. Y él lo explica de esta forma, dice, el cambio tipo 1 es un cambio previsible. Hay cambio, pero ya todos sabemos para dónde va. Él dice, si miramos un reloj, sus manecillas se están moviendo siempre, pero nosotros podemos saber exactamente dónde va a ir a parar la manecilla del minutero en cada paso, la del segundero, la de la hora, etc. Ese es el cambio tipo 1, un cambio bastante previsible. El cambio tipo 2, él dice, es un cambio de repertorio. Es una forma, sería, para ejemplificarlo, decir, bueno, hay una orquesta que está tocando, tocó Caminito, y ahora está tocando Cuartito Azul. Cualquiera que conoce tango dice, uy, es una orquesta de tango. Capaz que el próximo tema sea, no sé, El día que me quieras. Pero de pronto la orquesta empieza a tocar un jazz, o folclore, o una pieza de rock, y uno dice, ¿qué es esto? Es un cambio de repertorio. Si cuando tocó Cuartito Azul y el que sea, si en vez de tocar El día que me quieras, tocaba uno, bueno, más o menos eso es cambio tipo 1, está bien, en una orquesta de tango no tocó lo que yo me imaginaba, pero tocó algo parecido. Pero si la orquesta de tango empieza a tocar, no sé, Samba de mi Esperanza, uno dice, ¿cómo es esto? No está. Y más aún si toca una pieza de jazz. Eso es el cambio tipo 2. La cuestión entonces es, ¿qué representan cada uno de los 3 candidatos principales que han quedado de cara a las elecciones del 22 de octubre? Bueno, y sobre todo lo más importante es cuál es el cambio que está buscando la sociedad argentina, cuál es el cambio que estamos buscando o el que necesitamos. Yo te diría, el cambio tipo 1 me parece a mí que lo encarna Massa. Un cambio va a haber cambio, pero más o menos dentro del repertorio, digamos, difícilmente él se podría sacar de encima el kirchnerismo si ganara las elecciones. Entonces, seguramente él intentaría algo diferente a lo que ha hecho Alberto Fernández.
pero estaría más o menos dentro de una gama que sería lo que más o menos nos podemos imaginar si miramos para atrás los otros gobiernos kirchneristas. Sin entrar en detalle ni técnico ni político, para que se entienda más que nada el concepto. Milei, en cambio, aparentemente al menos, encarna el cambio tipo 2, un cambio disruptivo, un cambio de repertorio. Dejamos de escuchar tango y empezamos a escuchar jazz o rock argentino. Eso es lo que encarnaría Milei. La pregunta es, ¿y qué encarna Patricia Bullrich? Otra pregunta preocupante, creo yo, para Juntos por el Cambio debería ser, ¿y cómo logramos transmitir con claridad que somos diferentes, o de Massa, o de Milei, o de los dos, y no solo que somos diferentes, sino que somos una oferta convincente? Porque lo que sucede es que esta Patricia Bullrich de ahora no es la misma que conocimos antes de que le ganara a Rodríguez Larreta la interna. Podríamos decir, me atrevo a decir, es una candidata entornada. Hay un entorno que se le acercó y la rodeó y la abrazó. Mientras no sea el abrazo del oso, todo bien. Viste que el abrazo del oso parece que te da calor y luego te mata. Bien. Entonces, esa es la primera cosa para la etapa que estamos transcurriendo en estas semanas hasta llegar al 22 de octubre. Bueno, cambio. El cambio tipo 1, un cambio previsible dentro de un repertorio esperable. El cambio tipo 2, un cambio de repertorio. Y, por otro lado, puede haber allí una situación intermedia que bien podría aproximarse o al 1 o al 2. Bien, pero es un tema para considerar. Lo otro es, luego del concepto de cambio, vuelvo a Paul Watzlawick y hablo ahora del concepto de la profecía autocumplida. Porque en realidad lo que Watzlawick nos dice es, la realidad es una convención interpersonal. En muchas cosas, las cosas son aquellas que creemos un número importante de personas. Es decir, la realidad la construimos los seres humanos. Vos fíjate lo que fue el tema de derechos humanos, que era un tema que parecía superado, hasta que lo retoma Néstor Kirchner, lo hace bandera para hacerse fuerte frente a las presiones de Duhalde. A partir del 2005, Enarbola se convierte en el abanderado de los derechos humanos. Y al día de hoy seguimos teniendo un formidable lío con el tema de los derechos humanos. ¿Por qué obtuvo tanta relevancia? Porque Kirchner era un político muy sagaz y detectó que ahí, a partir de esa idea, él podía concentrar poder político. Y bueno, por supuesto cosechó muchos apoyos, ¿no? Y así fabricó una realidad que no todos, por supuesto yo no comparto, y muchos argentinos no compartimos, pero hubo una mayoría de argentinos que vio esa realidad, que creyó esa realidad. Entonces, la realidad es una convención interpersonal. Y entonces las profecías, lo otro que explicaba Watzlawick era, a veces la cadena de causa y consecuencia es lineal, pero en otras ocasiones el futuro nos explica el presente. El ejemplo típico es, si los periódicos empiezan a difundir, los periódicos y todos los medios de comunicación, empiezan a difundir la idea de que va a haber escasez de combustible, todo el mundo, por las dudas, va a llenar el tanque. ¿Qué va a producir? Escasez de combustible. Es decir, empezamos a decir determinadas cosas y vamos construyendo lo que va a suceder a partir de lo que estamos diciendo. Entonces ahí es interesante ver, yo creo que no hay nada concertado, pero creo que tampoco es que sea una casualidad. Hay causas que explican que, por ejemplo, el CELTIB, el Centro de Estudios Legales del Terrorismo y sus Víctimas, Centro de Estudios Legales del Accionar del Terrorismo y sus Víctimas, y Victoria Villarruel, quien va de candidata en la fórmula con Milei, homenajearon a las víctimas del terrorismo. Esto fue el día lunes. Luego hubo unas declaraciones periodísticas de Victoria Villarruel, que no dejó muy bien parada a la señora Carlotto, pero automáticamente la CGT saca un comunicado hablando de que
las declaraciones de Victoria Villarruel se enmarcan en una línea negacionista y antidemocrática. Esto dice la CGT respecto a un acto que era de reparación de las víctimas del terrorismo. Innecesario en este momento. Pero esperá. Pero repito, innecesario en este momento. El acto. Yo comparto las ideas de Victoria Villarroel, pero es innecesario en este momento. Pura especulación política ridícula. Pero de todos modos hay que saber que el año anterior ya había hecho un mismo acto. Sí, pero ahora tendría que haberse callado la boca. Está bien, pero ¿por qué el año anterior hubo tanta reacción? No, hubo menos reacción. Hubo cero reacción y ahora hay tanta Porque ahora reacción. todo el mundo se da cuenta que hay una especulación política. Puede ser, pero lo mismo o lo contrario podríamos decir de la CGT. Fíjate vos que Claudia Rucci se pregunta, ¿y a quién tengo que pedirle permiso para hacer un acto o una misa por mi padre, que el 25 de este mes se van a cumplir 50 años de que los montoneros lo asesinaron? A nadie pienso yo que tiene que pedirle permiso. Claro. Va y hace la misa. Y entonces la CGT, recordemos que Rucci y Van Dor fueron dos víctimas del terrorismo y fueron líderes de la CGT. ¿Qué está pasando con la CGT? ¿Cuál es la profecía que están empezando a cumplir? Recordemos, la profecía es la realidad que vamos a construir. Juntos por el Cambio propone que Melconian debata con Milei sobre economía y Milei pregunta, perdón, ¿Melconian es candidato a presidente? Estas son las cosas que están pasando en estos días. Sí. Yo discuto solamente con candidatos a presidente, dijo. Eso fue lo que dijo, perdón, excelente eso fue lo que dijo. Yo discuto solamente con... claro. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Vos fíjate. A lo que quiero llegar, ya está claro, es a que sin darse cuenta, muchos actores políticos por estos días están haciendo la profecía, que no sabemos si se va a cumplir o no, pero están haciendo la profecía de que tal vez Milei sea presidente. Fíjate lo de hoy al mediodía. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció que renunciará a su cargo si Milei gana las elecciones. Son unos payasos espectaculares todos. Pero esto es Argentina. Y fíjate, hay muchos que, por ejemplo, empiezan a buscar que con quién... Perdóname la interrupción. Por supuesto. Ahí me hacen seña de que nos quedan 2 minutos, así que empezá a redondear lo tuyo. El redondeo es muy sencillo. Estamos viviendo semanas que si 6 meses atrás, a hoy a mí que nos interesa la realidad sociopolítica de Argentina, si 6 meses atrás nos decían que íbamos a estar viviendo esto, no lo hubiéramos creído, ¿o me equivoco? Bueno, yo como soy un pesimista creo todo. Bien, entonces a lo que voy es, guarda, porque puede suceder que en estas elecciones del 22 de octubre se cumpla lo que dice el argot de los quinieleros. ¿Cuál es? Las elecciones son el 22 de octubre. El 22 es el loco. Yo te digo una sola cosa. Sí. Cualquiera que gane, si quiere realmente hacer los ajustes que tiene que hacer, va a tener que pagar un gran costo político. Y dudo de que alguien quiera en Argentina pagar costo político. Bueno, como yo sé que vos sos el presidente de los pesimistas, yo en mi carácter de director de los optimistas te digo, eso va a llegar, se va a hacer y nos va a ir muy bien. Nos hemos sorprendido con las elecciones de las PASO, nos vamos a volver a sorprender creo en octubre, pero mucho más nos vamos a sorprender, por ejemplo, cuando nos reunamos de nuevo dentro de un año. ¿Vos crees que hay balotaje? Mirá, yo a esta altura, vos sabés que estoy pensando que no va a haber balotaje. ¿Vos crees que Milei gana en primera vuelta? Es que lo que pasa es que hay muchísima gente que te está diciendo, no, pero yo lo voté a Bullrich, pero ahora lo voy a votar a Milei. Hay gente que te está diciendo, yo no voté, pero ahora voy a ir a votar por Milei. Y hay otra cosa que está pasando que, muy cortito porque sé que no tenemos tiempo. Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, están todos pegándole a Milei. Y lo único que creo que hacen en estas condiciones es darle más importancia y por lo tanto darle más protagonismo. Por eso quería usar los conceptos de Václavic, de cambio y de profecía autocumplida. Pero bueno, esto es una moneda que está en el aire, no sabemos cómo va a caer. Lo que yo sí tengo certeza es que el pueblo argentino en su totalidad, la sociedad,
ya tenemos un hastío interminable de esto del Estado presente que te salva y al final es un Estado bobo que no hace nada y solamente sirve para que muchos roben. Entonces creo que se viene un cambio fuerte, va a ser en paz y yo creo que va a haber apoyo y acompañamiento. El nuevo gobierno tiene que decir con todas las letras cuál es la situación en la que encuentra el país. Algo que no hizo, por ejemplo, Macri. Y después cuando intentó hacerlo ya era tarde. Pero bueno, eso es... Por allí se dan las cosas como para que podamos volver a encontrarnos antes de octubre y ya con más avanzado el tiempo ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque todos los días hay un suceso. Tal cual. Gracias, Juan. Un Gracias gusto de nuevo tenerte a acá vos. como siempre. Bueno. Igualmente.